Bien, en los lugares hay siempre una estructura que a mí me ha interesado especialmente. Esto es un edificio que hice hace mucho tiempo, hace no tanto tiempo, pero hace unos años, y les voy a contar determinados procesos en los cuales tenemos un puntero aquí para poder... Por ejemplo, cuando hablamos de materia, ¿no? Es decir, les voy a hablar de una intervención en un proyecto concreto donde la estructura del lugar, para mí, me hacía reflexionar sobre el camino y la propuesta a resolver. Hay una vivienda, esto es Madrid, y en el centro de Madrid tenemos esta vivienda que da a una calle. Esta es una vivienda protegida y que debajo de ella hay un pasadizo de 3 metros de ancho muy largo, y aquí existían unas caballerizas que un cliente nos encarga porque este es un proyecto que hizo con unos arquitectos antiguos socios míos, Enrique Álvarez Sala y Carlos Rubio Carvajal, y este proyecto nos encargan el rehacer y rehabilitar este edificio, que es unas caballerizas que no tienen mayor importancia, estaban deterioradas y había que trabajar sobre ellas sin poder tocar este edificio que estaba protegido. Por tanto, hay unas condiciones físicas específicas que hacían cómo resolver este problema y cuál era la estrategia proyectual que debíamos de aceptar, ¿no? Por tanto, el llegar hasta aquí impedía colocar una grúa, teníamos que trabajar en un proceso constructivo muy delicado, la construcción aparecía como un problema y sobre todo como una pista para poder empezar a pensar en el proceso de arquitectura, la pequeña escala, y además había que hacer, para que la operación pudiese funcionar, 4 plantas de sótano, y por tanto había que vaciar en un espacio muy pequeño, con lo cual la penalización de la estructura tenía que ser muy escasa, porque en tan pequeño espacio, si lo llenamos de estructura, realmente el espacio útil se reduce muchísimo, ¿no? Entonces, todos esos temas que me parece que son temas, para mí, son temas esenciales de arquitectura, porque yo creo que la creación es, a mi modo de ver, es responder responder y resolver los problemas que tenemos. Es decir, es un arte con razón de necesidad, ¿no? Y yo quiero retomar este discurso porque creo que últimamente la razón de necesidad, que es lo que nos convierte en útiles y necesarios para la sociedad, está un poco dejándose de lado en función de una especie de proyección personal más o menos justificada sobre ejercicios, digamos, de autoexpresión o de constatación de determinadas historias que no tienen nada que ver con esa necesidad de resolver y, por tanto, de crear y de transformar la realidad. Por tanto, me interesan muchísimo estos problemas, que son los que al final son capaces de generar, a mi modo de ver, mecanismos para construir arquitectura. Esta es la casa. Este es el edificio que existía. Ahí ven ustedes una puerta que pasaba 30 metros, con lo cual había que trabajar en esa casa que ven a la derecha, que era una antigua cochera, en un espacio entre medianerías, descarnado, y por tanto había que intentar encontrar una solución para superponer esa casa, ese pequeño edificio, en una nueva propuesta de arquitectura que además no tenía, porque la ordenanza municipal no nos daba más volumen que este, es decir, podíamos sustituir un volumen por otro y no podíamos elevar en altura, pero sin embargo teníamos que encontrar una solución para que pudiésemos excavar 3 sótanos. Este es un poco el planteamiento. Aquí había un gran agujero, no podíamos penalizar de estructura, teníamos que trabajar con un sistema constructivo de luces muy pequeñas para poder atravesar todo ese espacio y con unas estructuras muy ligeras poder montarlas in situ, y como ven arriba en el cuadro era lo que había, y entonces empezamos a trabajar y se nos ocurrió una solución, que es decir, bien, como tenemos ese volumen y podemos rebajar la altura, hagamos un edificio que nos iguale aquel volumen que teníamos, bajemos las 3 plantas, vaciemos esto, es decir, superpongamos uno con otro, pero el problema está
en cómo resolver aquello en una manera que fuese muy sencilla, muy clara y que no diese, que no pareciese que estábamos haciendo un ejercicio, un esfuerzo arquitectónico para resolverlo. De tal manera que como nos teníamos que retranquear a la derecha, ven la planta, hay una desviación en la medianería de arriba y el problema al final lo resolvimos unificando una decisión estructural entre la forma y toda la energía que había que colocar. Cuando hablo de energía estoy hablando de ese esfuerzo que hay que hacer para resolver el edificio. Pasa un momentito al anterior, por favor. De tal manera que, como ven ustedes, el problema era cómo podíamos conseguir que esta pequeña intervención se solucionase de una manera donde, con una sola decisión, pudiésemos resolverlo todo. Al final, la solución es que decimos, hagamos una fachada que sea una viga Vierendel, una gran estructura que sea autoportante, es decir, que tenga los nudos rígidos y, por tanto, apoyándola de lado a lado, evitamos cualquier pilar, y la propia estructura es la expresión formal de la arquitectura. Esto es el proyecto, esa es una fachada con módulos de 3x3, luego tenemos 4 12x12, que el encuentro es un nudo rígido que nos enseñó nuestro maestro Mies van der Rohe cuando nos ha explicado cómo las soldaduras penetrantes pueden hacer hiperestáticas las estructuras. Se apoya en los 2 muros de hormigón que utilizábamos para vaciar el solar, y lo único que teníamos que poner es una ventana, un vidrio, con una carpintería de neopreno, de tal manera que pudiese absorber las dilataciones y, por tanto, como ven ustedes, la estructura se apoya en esos muros de hormigón. Este es un momento, a mí me parece muy bonito, en el cual hay un momento en el cual la estructura la tenemos que levantar para que la deformación, cuando entre en carga, esa deformación diferida que está calculada vuelva a retomar los milímetros precisos para que las horizontales y las verticales mantengan esa rigidez. Estos nudos rígidos nos hacen que el proyecto al final es una fachada que se apoya de lado a lado, no permite, o sea, no hay ningún solo pilar en el intermedio, y entonces todo el problema de diseño se resuelve y se hace intenso en la resolución del propio problema constructivo. Es decir, son vigas horizontales y verticales de la misma sección, de 3 metros por 3 metros. El fondo que absorbe las diferencias del solar es de una carpintería de madera de haya, donde están todos los elementos que sirven. Aquí tienen ustedes la fachada, que además afilamos el canto del forjado y hacemos que todo el aire acondicionado nos bañe, por tanto, ese plano de vidrio, y la estructura es tremendamente ligera. En los laterales se deja el hormigón que sigue pasando desde de abajo arriba, de tal manera que el ejercicio es una síntesis, a mi modo de ver, de cómo resolver un problema buscando las razones en las propias sugerencias que el lugar tenía. Una escalera transparente de vidrio unifica todas las plantas, y esta madera al final nos equilibra la luz entre esa fachada de cristal y la calidez del fondo de la madera. Por favor.